El libro de los médiums es un libro de espiritismo del escritor e investigador francés Allan Kardec, publicado en 1861. Se trata del segundo libro en términos de importancia dentro del espiritismo, precedido por el libro de los espíritus, publicado en 1861. El libro de los médiums es parte de un grupo de 5 libros de espiritismo de Allan Kardec, los cuales forman una especie de pentateuco espiritista, un grupo de 5 obras que supuestamente fueron dictadas por los espíritus de los desencarnados. De este modo se cree que los testimonios recogidos en las páginas del libro de los médiums pertenecen a los espíritus, quienes en largas sesiones espiritistas nos dejaron sus reflexiones desde el más allá. Como si este grupo de testimonios de ultratumba no fuese lo suficientemente extraño, Allan Kardec también le añade al libro de los médiums un exhaustivo análisis de la profesión, donde se exponen cabalmente todos los secretos para convertirse en médium, y de esa manera dejar de utilizar vehículos inertes como las mesas parlantes o el tablero Ouija, por ejemplo, recursos que el propio autor misteriosamente jamás utilizó. En este sentido es justo deducir que las técnicas para comunicarse con los espíritus le fueron suministradas a Allan Kardec por los propios muertos, lo cual pone de manifiesto un interrogante difícil de soslayar. ¿A través de qué medios los espíritus le informaron al autor sobre los secretos para entablar un diálogo entre planos de existencia, entre otras dimensiones? Lo cierto es que Allan Kardec siempre andaba con un anotador a mano, donde registraba enigmáticos mensajes del más allá. El libro de los médiums es una especie de manual para convertirse en médium, con prácticas y métodos que, según el autor, estimulan la sensibilidad de personas que ya poseen cierto don natural. Pero también nos avisa de que la interacción entre el mundo físico y el mundo espiritual puede ser muy peligrosa para los que se aventuran sin los conocimientos apropiados. En el libro de los médiums hay varias advertencias y dice lo siguiente: no crea que el espíritu es quien dice ser, a menos que haya evidencia que respalde su afirmación. No juzgue a los espíritus por sus supuestos nombres, sino por la calidad de la moral y la filosofía que se encuentran en sus comunicaciones. No se entretenga demasiado con la evocación o la incorporación de espíritus lo suficiente como para ignorar lo más importante: cómo vivir su propia vida y ayudar a su prójimo. No viva según el consejo de los espíritus. Las comunicaciones de los espíritus deben de ser estudiadas, pero no deben tomarse al pie de la letra. En un interesante artículo titulado sobre la mediumnidad de los animales, extraído del libro de los médiums, se comentan las aptitudes de ciertos animales domésticos, principalmente perros y gatos, para ver a los espíritus. Y dice lo siguiente: ¿los animales pueden ver a los espíritus? Muchas veces se ha hecho esta pregunta y ciertos hechos parecen responder afirmativamente. Lo que acredita esta opinión son los signos notables e inteligencia de los gatos, capaces de adivinar el pensamiento de sus amos y de ver directamente a los espíritus, fantasmas y almas en pena. Sin duda no se les puede negar a los gatos ciertas dosis de inteligencia, pero sería preciso convenir que en esta circunstancia su perspicacia sobrepujaría de mucho a la del hombre, porque no hay nadie que pueda vanagloriarse de hacer lo que ellos hacen. En efecto, se sabe que la lucidez es esencialmente variable y que está sujeta a frecuentes intermitencias, mientras que en los gatos sería permanente y funcionaría con una regularidad y una precisión que no se ve en ningún ser humano. Por lo demás, es un hecho que los gatos solo llegan a este grado de habilidad de forma natural, sin ayuda ni cuidados particulares. Se trata, pues, de saber si los animales son aptos, como los humanos, para servir de intermediarios con los espíritus en sus comunicaciones inteligentes. Parece bastante lógico el suponer que un ser viviente dotado de cierta dosis de inteligencia sea más propio a este efecto que un cuerpo inerte sin vitalidad como una copa, por ejemplo, pero esto no tiene lugar. La cuestión de la mediumnidad de los animales se halla completamente resuelta en la disertación siguiente, dada por un espíritu, cuyo fondo y sagacidad se ha podido apreciar por las citas que hemos tenido la ocasión de hacer.
La cuestión de la mediumnidad de los animales es promovida y sostenida por uno de vuestros más fervientes adeptos. Él pretende, en virtud de este axioma, quien puede lo más, puede lo menos, que nosotros podemos mediumnizar a los gatos y a otros animales y servirnos de ellos en nuestras comunicaciones con la especie humana. Esto es lo que vosotros llamáis en filosofía, o más bien en lógica, pura y simplemente un sofisma. Vosotros animáis, dice él, la materia inerte, es decir, una mesa, una silla, un piano. A fortiori debéis animar la materia ya animada de los pájaros. Pues bien, en el estado normal del espiritismo no sucede esto, no puede ser. En primer lugar, convengamos bien en nuestros hechos, que es un medium. Es el ser, es el individuo que sirve de trazo de unión a los espíritus para que éstos puedan comunicar con facilidad con los humanos, espíritus encarnados. Por consiguiente, sin medium no hay comunicaciones tangibles, mentales, escritas, físicas ni de ninguna clase. Hay un principio que estoy seguro es admitido por todos los espiritistas, y es que los semejantes obran sobre sus semejantes y como sus semejantes. Así pues, ¿cuáles son los semejantes de los espíritus sino los espíritus encarnados o no encarnados? Vuestro periespíritu y el nuestro están sacados del mismo ambiente, son de una naturaleza idéntica, son semejantes en una palabra, poseen una propiedad de asimilación más o menos desarrollada, de imitación más o menos vigorosa, que nos permite a espíritus y encarnados ponernos con mucha prontitud y con mucha facilidad en relación. Lo que pertenece en propiedad a los médiums, lo que es de la misma esencia de su individualidad, es una afinidad especial y al mismo tiempo una fuerza de expansión particular que aniquila en ellos toda refractibilidad y establecen entre ellos y nosotros una especie de corriente y de fusión que facilita nuestras comunicaciones. Por otra parte, esta refractibilidad de la materia es la que se opone al desarrollo de la mediumnidad en la mayor parte de aquellos que no son médiums. Los hombres siempre tienen propensión a exagerarlo todo. Los unos, no hablo ahora de los materialistas, niegan un alma a los animales y otros quieren darles una, por decirlo así, semejante a la nuestra. ¿Por qué queréis confundir de este modo lo perfectible con lo imperfectible? No, estad bien convencidos, el fuego que anima a las bestias, el soplo que les hace obrar, mover y hablar en su lengua, no tienen en cuanto al presente ninguna disposición para mezclarse, para unirse, para confundirse con el soplo divino, el alma etérea. El espíritu, en una palabra, que anima al ser esencialmente perfectible, el hombre, este rey de la creación. Por lo demás, no es esta condición esencial de perfectibilidad lo que constituye la superioridad de la especie humana sobre las otras especies terrestres. El perro, que por su inteligencia superior entre los animales se tornó amigo y comensal del hombre, es perfectible por sí mismo y por su iniciativa personal. Nadie se atrevería a sostenerlo, porque el perro no hace progresar al perro, y aquel de entre ellos que mejor adiestrado está, lo es siempre por su adiestrador. De este progreso constante, invencible y irrecusable de la especie humana y del modo de estacionarse indefinido de las otras especies animadas, convenid conmigo que si existen principios comunes en lo que vive y se mueve sobre la tierra, el aliento y la materia, no es menos verdad que vosotros, solo espíritus encarnados, estáis sometidos a esta inevitable ley del progreso que os empuja fatalmente hacia adelante y siempre adelante. Dios ha puesto los animales a vuestro lado como auxiliares para alimentaros, para vestiros, para secundaros. Les ha dado cierta dosis de inteligencia porque para ayudaros le es necesaria la comprensión. Y ha proporcionado su inteligencia a los servicios que están llamados a prestaros, pero en su sabiduría no ha querido que estuviesen sometidos a la misma ley del progreso. Se ha dicho, los espíritus mediumnizan y hacen mover la materia inerte, las sillas, las mesas, los pianos. Hacen mover, sí, pero ¿mediumnizan? No, porque lo repito, sin medium ninguno de estos fenómenos pueden producirse. ¿Qué tiene de extraordinario el que con el auxilio de uno o de muchos médiums hagamos mover la materia inerte pasiva, que justamente en razón de ser pasiva e inerte es por lo mismo propia para sufrir los movimientos y las impulsiones que deseamos imprimirle? Para esto tenemos necesidad de los médiums, es positivo, pero no es necesario que el médium esté presente o tenga conciencia de ello, porque nosotros podemos obrar con los elementos que nos proporciona, sin el saberlo y fuera de su presencia, sobre todo en los hechos
tangibles y de los aportes. Nuestra capa fluídica, más imponderable y más sutil que el más sutil y más imponderable de vuestros gases, uniéndose, casándose, combinándose con la capa fluídica más animalizada del medium y cuya propiedad de expansión y de penetración es impalpable para vuestros sentidos groseros y casi inexplicable para vosotros, nos permite mover los muebles y aún romperlos en piezas o cuartos que no están habitados. Ciertamente los espíritus pueden hacerse visibles y tangibles para los animales, y a menudo el espanto repentino de que se ven poseídos y que os parecen sin motivo está causado por la vista de uno o de muchos de estos espíritus malintencionados por los individuos presentes o para aquellos a quienes pertenecen estos animales. Muy a menudo veis caballos que no quieren avanzar ni retroceder o que se encabritan ante un obstáculo imaginario. Pues bien, tened por cierto que el obstáculo imaginario es muchas veces un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen impidiéndoles adelantar. Nosotros no mediumnizamos directamente ni a los animales ni a la materia inerte. Siempre nos hace falta de concurso consciente o inconsciente de un medium humano, porque nos hace falta la unión de fluidos homogéneos, lo que nosotros no encontramos ni en los animales ni en la materia bruta. Establecido esto, reconozco perfectamente que en los animales existen aptitudes diversas, que ciertos sentimientos, ciertas pasiones idénticas a las pasiones y a los sentimientos humanos se desarrollan en ellos, que son sensibles y reconocidos, vengativos e iracundos según se les trata. Es que Dios, que no hace nada incompleto, ha dado a los animales compañeros o servidores del hombre cualidades de sociabilidad que faltan completamente a los animales salvajes que habitan los desiertos, pero de esto a poder servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento de los espíritus hay un abismo, la diferencia de las naturalezas.